Familia, buenos días. Qué gusto poder encontrarnos una vez más para estudiar un poco más sobre los evangelios, que es lo que hemos venido estudiando. Hoy nos tiene acá reunidos Lucas 15, un tema muy interesante, una enseñanza muy bonita que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Antes de iniciar, quiero pedirle con mucho cariño que me acompañe en una oración para pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando el control de este ratito y hablando a nuestro corazón. Papá Dios, hoy ponemos delante de ti nuestra vida, nuestra concentración, nuestra atención, nuestra voluntad, papá Dios. Hoy queremos, Señor, un día más aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender, Señor, de esas enseñanzas maravillosas, de esas cartas de amor que has dejado en la Biblia para cada una de nosotros y cada uno de nosotros. Dígale ahí donde usted está, papá Dios, ayúdame a concentrarme, ayúdame a entender, ayúdame a apuntar, ayúdame, Señor, a poner toda la intención en esta enseñanza, bendito Dios. Y que no solamente sea una enseñanza que queda guardada en un cuaderno, sino que sea una enseñanza que cale en lo profundo de nuestros corazones. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la compañía de tu Santo Espíritu. Entonces, como les decía, vamos a estar estudiando Lucas 15 y es bien interesante porque a pesar de que vienen tres historias, todas se relacionan. Entonces vamos a ver que podemos sacarle muchísima enseñanza. Vamos a ver en Lucas 15:1 que dice que se acercaban todos a Jesús, los publicanos, los pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Vean qué interesante, a partir de ese comentario, de esa murmuración, Jesús les contesta con tres parábolas que ilustran el gran amor de Dios y la preocupación que Dios tiene por los pecadores. Una es la parábola de la moneda perdida, la otra es la parábola del hijo perdido y una tiene que ver con la parábola de las 100 ovejas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo o el hijo perdido. Lo hemos entendido en algún momento como el hijo pródigo. Entonces, vean qué interesante, porque Jesús tiene una actitud que se opone por completo a los que se creían justos y merecedores de la salvación por sus obras. Jesús compara la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo con los publicanos y los pecadores y muestra la forma hasta desesperada e insistente de buscarlos hasta dar con ellos. Al igual, habla también del gran gozo cuando por fin vuelve a casa, los vuelve a encontrar, vuelve otra vez a aparecer aquel que estaba perdido. Lo vemos en el caso de la moneda, ¿verdad? Perdida, dice en el verso, en el verso 8. Vean qué interesante, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Es bien interesante porque muchas veces perdemos algo. A mí me pasa que se me pierde alguna cosa y me desespera el no saber dónde está. Insisto, insisto, insisto hasta que la encuentro. Y ahí hablan de ese afán, de esa insistencia, de no dejar, de no cansarnos, de no fatigarnos, de no dejar que nos gane el tiempo que pueda pasar entre que perdimos algo y lo encontramos. Entonces, Dios nos llama la atención a decirnos que hagamos lo que tengamos que hacer, como esa mujer, hasta que logremos encontrar esta persona que se apartó de Dios, hasta que la podamos volver a traer al camino del Padre. Las enseñanzas son varias y quiero compartirlas con ustedes. La primera enseñanza que he logrado extraer dice, el hijo pródigo al pedir su herencia, ¿verdad? No solo demuestra rebeldía, deseo de independencia del padre, sino que también demuestra inmoralidad y apostasía. Eso lo vemos en el verso 15, en el verso 15-12, y dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá le repartió los bienes. Al hijo menor
le correspondía 1/3 de la herencia y al hijo mayor 2/3 de la herencia. Entonces era probablemente bastante dinero el que el hijo recibió. Entonces, ¿para qué? ¿Qué quería hacer él con ese dinero? Pues quería despilfarrarlo y como vimos, como sabemos de la historia, pues quería gastárselo en la vida loca, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Por qué apostasía? Más adelante vemos en el verso 17, en el verso 17, donde dice, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él había abandonado la casa del padre. Él abandonó los caminos del Señor. Entonces, en ese momento que él vuelve en sí, él dice, yo debería estar en la casa de mi papá. Y ahí empezamos a ver la siguiente enseñanza. Que él recuerda a su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que el papá sembró en el corazón y en la mente de ese hijo algo. Sembró algo bonito, sembró enseñanzas, sembró palabras, sembró principios, sembró cosas bonitas al punto de que el hijo lo añora, lo recuerda y dice, pero ¿qué me pasa a mí? O sea, yo estaba bien en la casa de mi papá, había abundancia, había amor, había armonía. Entonces, eso también me recuerda que nosotros no debemos cansarnos de sembrar en el corazón de nuestros hijos. En algún momento, si ellos se han ido del camino de Dios, en algún momento eso vendrá a memoria y ellos lo recordarán y querrán volver. Eso es lo que hace que el hijo cambie, donde él recuerda qué cosas tenía con su papá, qué cosas vivía y que no reconocía y que por llenarse de rebeldía perdió. Entonces ahí hay un cambio en la actitud del corazón del hijo menor. Tenía primero en su corazón rebeldía, deseo de independencia, inmoralidad, apostasía. Y luego ese corazón, al al recordar lo que el papá le daba, el amor, el cariño, la gratitud, la compañía, la seguridad, cuántas cosas tenemos en la casa del Padre. En ese momento su actitud cambia totalmente y pasa de estas cosas a tener humildad y un arrepentimiento genuino. En ese momento él se arrepiente y en ese momento él quita todo orgullo, quita toda soberbia, quita toda altivez que había en su corazón y su corazón se convierte en un corazón humilde. Y él en ese momento, como hijo pródigo, empieza a pensar su discurso de confesión. Él empieza, seguramente venía en el camino diciendo, yo ahora que me encuentra mi papá, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, le voy a decir aquello, y de verdad él tenía un genuino arrepentimiento. Y eso lo podemos ver en el verso 18. Dice acá, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él ya tenía todo el discurso que le iba a dar a su papá. Sin embargo, ese completo arrepentimiento, ese cambio genuino que hubo en el corazón del hijo menor, no solamente trae perdón a su vida, sino que trae una completa restauración. Veamos el versículo 22 y 24 que son hermosos. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El 24 dice, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En el corazón del padre había gozo. El papá ni siquiera lo dejó decir todos sus argumentos, decir todo su discurso de perdón. El papá apenas lo vio, se movió a misericordia, se movió a amor, se movió a gozo, porque estaba feliz, porque pudo encontrar otra vez a ese hijo que él pensaba que estaba muerto. Qué bonito poder entender que ahí la actitud del papá es esa actitud de amor, es esa actitud de preocupación por el hijo perdido, es esa actitud de gozo al encontrarlo. No es la misma actitud que tenían en ese caso en el primer momento que hablábamos los fariseos. Los fariseos no tenían en ningún momento en su corazón intención del sacrificio por los pecadores. Ellos simplemente se sentían ya salvos y no les importaban los demás.
Entonces, la siguiente enseñanza tiene que ver con la actitud del hijo mayor. La actitud del hijo mayor es igual a la actitud de los fariseos, lo que hablábamos antes, llena de legalismo, llena de falta de amor. Y es interesante ver en el versículo 27 y el 30 que él ni siquiera le puede llamar hermano a su hermano menor. Vean qué interesante, o sea, estaba tan cegado, tan lleno de dureza en su corazón, que él no puede ni siquiera decirle hermano. Voy a leerlo para ustedes. El verso 27 dice: y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Verdad? Esa es la alegría del papá, que llegó bueno y sano. Vean lo que dice el hijo mayor. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, él no le dice mi hermano, no le dice el nombre, le dice tu hijo. Y ahí vemos la dureza del corazón del hermano mayor, ¿verdad? No me metas a mí en él, no me compares con él no se merece mi amor, ¿verdad? Por lo que hizo. Y vemos una actitud que es la misma actitud, como les decía antes, de los fariseos. Jesús está compartiendo con los publicanos, Jesús está compartiendo con los pecadores, Jesús está hablando con esa gente, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con nosotros. Es una actitud arrogante, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y como decía antes, ¿verdad? Falta de amor y falta de misericordia por los demás. Y la última enseñanza, para ya ir terminando esta parte, tiene que ver también con el vínculo. Ni los fariseos ni el hermano mayor tenían un vínculo real con Dios. No tenían un vínculo real con el Padre. No tenían una relación estrecha con el Padre. El hijo siempre estaba ahí, el hijo mayor siempre estaba en la casa. Sin embargo, el hijo mayor nunca siente la confianza de llegar a su papá y pedirle también para él, porque él ahí se lo reclama, le dice: tú nunca me has dado para mí un cabrito para yo hacer fiestas con mis amigos, en el verso 29. Y vean lo que le contesta el papá. Vean lo que le contesta en el versículo 31. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, ahí el papá le vuelve a recordar: no es mi hijo, es tu hermano también, era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Vean qué interesante cómo el papá le recuerda al hijo mayor: es tu hermano. Y eso nos recuerda esta parábola a nosotros, o sea, son nuestros hermanos. Son nuestras personas que están perdidas, ¿verdad? Son personas tal vez de nuestra familia, son vecinos, son amigos, son compañeros de trabajo, son personas que logremos conocer en algún momento. Dice: estaba perdido. Entonces, veamos que entonces el hijo mayor no tenía ese nexo con su papá que le hiciera tener esa, como decía hace un rato, esa confianza de poder llegar y decirle, y de poder disfrutar de las cosas del padre, de poder disfrutar de lo que había en la casa, que era también para él. Y ya, como les decía, para ir terminando, vean que el padre no solo está interesado en el hijo menor, el Padre también está interesado en el mayor. Dios está interesado en todos nosotros, en todos los seres humanos. Él quiere que todos lleguemos a salvación. Él quiere que todos vivamos la felicidad, que todos vivamos su paternidad. Y vean que lo dice acá, lo dice en el versículo 28. Vean cómo dice: entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre de la casa y le rogaba que entrase, le rogaba. Eso quiere decir que el padre también estaba interesado en él. El padre puede haber dicho: ay, ahí déjenlo, que haga el berrinche, ahí veremos, después se le pasa. No, el padre quería tenerlo a la par, quería tenerlo a su lado, quería que él disfrutara de la llegada de su hermano que había estado perdido. Entonces, me parece que es una parte, una enseñanza bíblica muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Ahorita podemos entender que Papá Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón movido a misericordia,
por tantas personas que en este momento están lejos del camino de la fe, por tantas personas que han estado llenas de rebeldía, de deseo de independencia, de inmoralidad, incluso de apostasía. Sabemos que hay muchas personas que han negado la fe y Papá Dios hoy nos está recordando justamente a esas personas. Y no nos está diciendo, no, es que el hijo mayor tampoco vale la pena. No, sí, también Dios quiere que todos seamos restaurados, que todos podamos disfrutar de la paternidad de Dios. Entonces vamos a orar en este momento dándole gracias a Dios por su amor, dándole gracias a Dios porque Él es el que nos llena a nosotros de paz, de seguridad y podemos tener la certeza, hoy podemos entender que tenemos la certeza de que si por algún motivo alguno de nosotros se descarriara, alguno de nosotros se dejara desviar, Dios no lo va a dejar así, Dios va a hacer lo imposible por recuperarnos, por volvernos a traer al redil, por volver a traernos a su casa. Y si tenemos que pasar por situaciones difíciles como las pasó el hijo pródigo, si tenemos que llegar hasta tocar fondo en el momento en que digamos, Señor, no entiendo qué está pasando, en ese momento Dios va a poder hacernos volver en sí. Nos va a llevar otra vez a entender que en la casa del Padre estamos bien, que estamos cuidados, que estamos protegidos, que estamos siendo alimentados, que estamos siendo amados, que estamos siendo valorados. Entonces, hermoso Señor, hoy queremos darte muchísimas gracias porque sabemos y entendemos que tu preocupación es grande, Señor. Ayúdanos a entenderlo también nosotros. Ayúdanos a movernos a misericordia. Ayúdanos a buscar a todas aquellas personas que se han perdido y a no desfallecer. Así como probablemente el corazón del padre del hijo pródigo no desfalleció. Siempre esperó, siempre esperó, siempre esperó y estuvo orando, estuvo rogando por su hijo. Así quieres tú que seamos nosotros, que estemos atentos, que estemos rogando por cada una de estas personas, Señor. Y en algún momento, Señor, podremos ver los milagros de que estas personas vuelvan en sí y regresen a la casa del Padre. Así, Señor, te hemos orado hoy pidiéndote, papá Dios, por todos ellos, pidiéndote también, Señor, por todas las personas que están ahorita enfermas, Señor, con esta pandemia, papá Dios, para que tú seas llegando hasta ellos, Señor, no solamente con sanidad, sino también con palabra de perdón y de restauración, así como lo has enseñado hoy. Gracias, papá Dios. Así te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Así, papá Dios, te pedimos, Señor, tu cuidado y tu protección para el resto de estos días. Y te pedimos, papá Dios, también que nos sigas permitiendo aprender estas lindas enseñanzas y ponerlas en práctica cada día. Que Dios les bendiga, familia, que pasen un hermoso día, los amo montones y sigamos adelante viviendo y soñando los sueños del Padre. Que Dios me los bendiga, los amo montones. Chao.